Utopías, lugares del buen vivir. Hay cosas que no se pueden explicar de forma más o menos racional, y menos cuando estamos a bordo de un barco como Utopías, que explora los lugares del buen vivir y repletas, evidentemente, de la indispensable vitamina E de entusiasmo, que es el motor de nuestra nave. Pues esta semana, recién llegadas de la selva amazónica, decidimos anclar nuestro barco en la montaña de Collserola, en Barcelona, darnos un paseo por el bosque para luego agarrar el tren e ir a la presentación del nuevo libro de José Carlos Bouso, Medicina psiquedélica, manual para pacientes, clínicos, usuarios y curiosos. ¿Qué pasó? Pues que nos encontramos con Bouso en medio de esta montaña, al ladito de la estación de tren, y decidimos, cómo no, proponerle una conversación encima de un tronco de árbol antes de adentrarnos al bullicio de mi querida Barcelona. El encuentro no podía ser más utópico. Como sabéis, José Carlos Bouso es colaborador de nuestro podcast desde que zarpamos a surcar los mares del buen vivir el mes de enero del año 2023. Lo ha hecho con su sección Desde la Madriguera. En esta sección nos servimos de una de las máximas cualidades de Bouso, la de ávido lector. Nos ha recomendado más de 20 libros que nos inspiran a habitar lugares del buen vivir y a nutrirnos de buenas palabras que nos describen estos buenos lugares. José Carlos Bouso Saiz es psicólogo y doctor en farmacología clínica, con 3 décadas de experiencia en investigación con psicodélicos como MDMA, ibogaína o ayahuasca. Bouso es autor de libros como ¿Qué son las drogas de síntesis?, Cannabis medicinal, y también es coautor de Marihuana como medicina, editor y coeditor también de Ayahuasca y Salud. Tiene más de 100 publicaciones científicas sobre los efectos de los alucinógenos en la salud humana. Ha sido también director científico de la Fundación ICERS, International Center for Ethnobotanical Education Research and Service. Y actualmente es director científico también de la Clínica Sináptica, la primera clínica de medicina psiquedélica del Estado español, situada precisamente en la ciudad de Barcelona. ¿Preparadas para escuchar esta conversación en medio del bosque de Collserola? Carlos Bouso, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy contenta de que vuelvas a estar aquí visitando el barco de Utopías. Nos hemos encontrado por casualidad en este bosque. Sí. Y entonces he dicho, es el momento, es el momento. Estábamos haciendo un descanso, hemos puesto todo lo que tenemos que poner para amarrar el barco y quedarnos aquí un ratito, y de repente José Carlos Bouso aparece. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Sí. Estamos Venía en Barcelona. dando un paseíto. Es que es muy fuerte. Estamos en Barcelona. Sí. Estamos en la montaña de Collserola.
que es un lugar en realidad, digamos, muy idóneo Mm, para consultar algunas de las cosas que pues, publicas en tu último libro, el libro Medicina Psicodélica, Manual para Pacientes Clínicos, Usuarios y Curiosos, mm, que acabas de publicar con el editorial Kairos. mm, De hecho, intentamos hablar del libro en la conferencia de Fuertedélica, ujú, que pudimos ir con todo el equipo de Utopías a finales del año pasado, mm. pero no pudimos hacer la entrevista. Y ahora, saliendo del bosque, a punto de pillar el tren, te encontramos. Y hemos dicho, lo tenemos súper preparado, vamos a intentar al menos hablar un poquito de las novedades que nos traes en este libro recién salido del horno y publicado por Kairos. Un libro, José Carlos, muy necesario para el momento que estamos viviendo en el contexto de medicalización de los psicodélicos, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas personas que nos preguntamos pues, de dónde viene o de dónde vienen o para qué sirven algunas sustancias que están ahora muy de moda. Te queremos preguntar, ante todo, ¿cómo estás tú después de la publicación de este libro? ¿Te has quitado un peso de encima? Bueno, bastante, porque era un compromiso que no quería asumir. Ujú. De hecho, cuando me lo encargó Agustín Paniker de Kairos, le dije que no no iba a invertir mis ratos libres en escribir un libro. Pero bueno, luego esto fue en 2023, fui a la conferencia de MAPS y en la conferencia de MAPS había como casi 13.000 personas, toda la comunidad psicodélica estaba allí y me entró como el subidón. Y dije, le escribí desde allí mismo a Agustín diciéndole, ¿está todavía en pie la oferta? Y me dijo, sí. Y sabiendo que si luego volvía a España me iba a arrepentir. Y allí mismo pues formalicé el contrato. Pero perdona. No, firmaste el contrato y además es curioso porque es una demanda, ¿no? que había, bueno, que era necesario que alguien con la experiencia que tú tienes, ¿no? en el mundo de la investigación científica con psicodélicos se sentara un poco a ordenar todo esto. Hablabas de la conferencia de MAPS, solo quería decir para las personas que nos están escuchando que esta conferencia seguramente fue en Estados Unidos, San Sí, Francisco, en Denver, organizada por por MAPS. MAPS, que es una organización que justamente hace años que se Y dedica. yo había trabajado ya con MAPS en el primer estudio con MDMA para estrés postraumático. Ujú. Bueno, de hecho, Agustín me dijo, queremos un buen libro sobre enteógenos. Ujú. Y le dije, pues yo no soy la persona. Yo no soy la persona Si, adecuada para ello, si ¿no? quieres un buen libro sobre enterógenos, yo no soy la persona. Pero bueno, terminé haciéndolo y por supuesto me quita un peso de encima. He escrito un tocho, son casi 500 páginas. Madre mía, 500 páginas. Y bueno, pues he tratado de recoger un poco todo lo que sé. Ujú. Bueno, Trasladarlo a un lenguaje asequible y accesible para cualquier persona que tenga interés en estos temas, ¿no? Sea porque va a ser paciente y se va a someter a un tratamiento, porque sea un clínico y quiere empezar a trabajar en esto, porque sea un curioso o sea un usuario. Creo que, bueno, por eso he tratado de abarcar, el título es tan ambicioso, ¿no? De Manual para usuarios, clínicos, pacientes y curiosos, ¿no? Bueno, creo que cualquiera con un mínimo de interés en el tema de los psicodélicos y que pueden aportar, no solo, lo he titulado medicina psicodélica porque es una buena forma de venderlo, ujú. pero en realidad cuando hablamos de medicina y de psicodélicos es una especie de oxímoron, ¿no? Parecen dos términos casi antagónicos, ¿no? Cuando hablamos de medicina psicodélica, si nos centramos en la parte de medicina, el concepto de medicina es un concepto mucho más amplio que lo que entendemos habitualmente por medicina, que es simplemente la curación del cuerpo. Cuando hablamos de medicina psicodélica es que estamos entrando en cosas mucho más serias, ¿no? Que son pues, no solo el cuerpo, la mente, la espiritualidad, quién crea la espiritualidad, el pensamiento, la ontología, la epistemología, bueno, cosas serias que tienen que ver con la identidad y con el sentido de estar en el mundo y de ser en el mundo. Claro, al final también forma parte de una forma de conocimiento, de ver el mundo, ¿no? Justamente, bueno,
tú lo sabes, hace unos pocos días que he vuelto de visitar a mis colegas amazónicos, una familia Xanenagua que vive en Acre, en Brasil, y pues allí, por ejemplo, se toma el uní, ¿no? La ayahuasca, y claro, forma parte de un contexto, de una forma de conocimiento, de explicar el mundo y de tratar también las enfermedades, digamos, del grupo, de la familia, de la comunidad, digamos que está intrínseco también en esta forma de sanar. Entonces, claro, ahora decías, medicina psicodélica, corremos el riesgo de como de medicalizar todo este mundo de los... Bueno, está medicalizado ya. Ujú. De hecho, Claro. yo dedico la mayor parte de los capítulos a las medicinas psicodélicas. Se podría haber titulado medicamentos psicodélicos si lo hubiéramos llevado al extremo, ¿no? Lo que pasa es que no quería llevarlo al extremo porque luego dedico capítulos muy críticos precisamente a este proceso de medicalización, no solamente a este proceso de medicalización, de que dedico un capítulo entero a esta cosa que nos han vendido de que hay una crisis de salud mental, como si los problemas de salud mental fueran algo que de repente a los individuos se nos impone y que nos estamos volviendo locos sin que no hubiera una estructura que es la que a lo mejor está haciendo presión para que estén apareciendo todos estos problemas de salud mental. Pero bueno, por responder a la pregunta, hay un riesgo evidente de medicalización. Creo que las propias comunidades indígenas están cayendo en esto, ¿no? Cuando se refieren a la ayahuasca como medicina. Es cierto que la ayahuasca es la medicina principal de toda la Amazonía, pero claro, es que para las comunidades indígenas, y tú lo sabes bien, la medicina es mucho, no es la salud del individuo, es la salud del individuo en alineamiento con la comunidad, con el territorio, con el ecosistema, y cuando uno toma una medicina psicodélica, que no sé si deberíamos llamarlo así, pero desde luego cuando uno toma un psicodélico, el plano en el que uno se instala tiene unas dimensiones, primero, infinitas, ¿no? Y que en ningún caso son exclusivamente reducibles a lo que podríamos entender como medicina somática, ¿no? Entonces, bueno, esto, ¿no?, de medicina psiquedélica no deja de ser una especie de malabarismo mental para tratar de unir dos conceptos que, como decía antes, en realidad son unos sinónimos, son casi antagónicos. Y porque no forma parte de nuestra cosmovisión. Lo ves muy claro en cuanto te viajas a la Amazonía o tal, ves muy claro, ¿no?, de qué va esto. Pero aquí es muy complicado y es muy difícil, ¿no? En este mundo materialista, capitalista, extractivista, colonial. Entonces, bueno, hay que hacer todo un ejercicio, creo, ¿no?, de descolonización si realmente queremos entender un poco de qué va esto. Descolonización. Y además, yo creo que aquí habría que aprovechar la brecha, ¿no?, para comentar, bueno, es que me ha venido muy claramente una frase con la que nuestro buen amigo Ricard Faura, que estudió tanto y tan bien la iboga, perdón, acababa una charla suya diciendo, porque todo está conectado, y así es, ¿no? O sea, al final, esta forma de ver el mundo en la que la naturaleza y todos los seres están ahí juntos al mismo tiempo, todo el rato, en todo lugar, pues es una cosa que nosotros, digamos, no la hemos bebido como forma de estar en el mundo, ¿no? Básicamente el sistema capitalista se ocupa de irnos, digamos, como individualizando en compartimentos estantes y como que, digamos, premiando al individuo y a lo individual. Entonces, claro, ¿qué papel tendrían los psicodélicos, ¿no?, en este mundo capitalista? Porque, claro, pueden tener dos vías, ¿no? La vía de la unión y de la ¿cómo le llamas aquí en el libro? Ecodélicos. Los ecodélicos. Y luego puede haber la otra vía de el seguir, digamos, convirtiendo la solución en una pastillita, ¿no?, individual que te tomas tú en tu casa con un vaso de agua y, ¿no?
Bueno, hacia ahí es hacia donde se está dirigiendo. Esto hablo mucho, es uno de mis temas favoritos casi, ¿no? Esta tensión que hay entre la medicalización y el uso comunitario, ¿no? Ujú. ¿Cómo es posible que sustancias como la MDMA, la psilocibina, que es el principio activo de los hongos psilocíbicos, la LSD, bueno, los psicodélicos siempre se han utilizado en contextos comunitarios? Ujú. Entonces ahora de repente llega la crisis de salud mental, llega la neoindustria farmacéutica proponiendo la utilización de estas sustancias, se hacen ensayos clínicos para tratar de nuevo de aislar a las personas en la consulta de un psiquiatra, administrándoles un psicodélico para presuntamente tratar sus problemas de salud mental. Esto es una auténtica barbaridad. Los psicodélicos siempre se han utilizado en contextos comunitarios y en contextos comunitarios. Entonces vamos a hacer un viaje gigantesco, absurdo, carísimo y larguísimo para volver donde están siempre, donde están en realidad. Ujú. Si salimos de la medicalización, aquí en donde estamos ahora, pues la gente se junta para hacer ceremonias con ayahuasca, con honguitos, con MDMA o tal, pero la cosa legal y sancionada es la medicalización. Ujú. Bueno, yo creo que la medicalización es el resfriado que se va a tener que pasar para llegar a... Lo triste es que se va a tener que hacer todo este rodeo para llegar a este punto. Hay países que se lo han ahorrado, ¿no? Esto es paradójico, ¿no? Estados Unidos fue el que exportó la guerra contra las drogas y sin embargo ahora Estados Unidos es donde en Oregon, por ejemplo, o en Colorado, pues ya existe esto que nosotros hablamos, centros certificados Ujú. por las autoridades de salud donde la gente puede ir a tomar honguitos o ir a tomar ayahuasca o tal, sin necesidad de pasar por la medicalización. Bueno, en definitiva, no hay una crisis de salud mental, puede que haya una crisis de soledad, de aislamiento, Ujú. de atomización de los individuos y de las comunidades. Cada vez se pueden hacer menos cosas en el espacio social. Y los psicodélicos lo que han sido principalmente han sido instrumentos para fomentar la cohesión social. Y esto lo hemos visto en la Garrocha y lo hemos visto en la Amazonía y lo vemos en todos los sitios donde hay comunidades que se juntan para tomar psicodélicos, ¿no? O cómo queramos llamar a estas cosas, que también esto es un tema. Ecodélicos, enteógenos, alucinógenos, neuroplastógenos, etcétera. Bueno, José Carlos, ahora hemos tocado, pues como quien no quiere la cosa, la ayahuasca, que es creo el capítulo 8 de tu libro. Pero claro, es un libro que tiene 15 capítulos, ni más ni menos, o sea, hay un montón de información allí y te quería preguntar cuál ha sido el capítulo que más te ha costado escribir o sobre el que más te ha costado hablar. Bueno, probablemente el de ayahuasca, Ujú. ¿no? El de ayahuasca se me supone un experto en ayahuasca porque llevo media vida investigando con ayahuasca junto con mis colegas, sobre todo con Rafael Guimaraes de la Universidad de Sao Paulo en Ribeirão Preto, ¿no? y Jaime Hayak y también Miguel Ángel Alcázar de la Universidad Autónoma de Madrid. Somos los que más publicaciones tenemos de ayahuasca a nivel internacional. Somos el grupo más prolífico en publicaciones de impacto, con lo cual se me supone un experto en ayahuasca. Pero yo no me considero ayahuasquero en absoluto y Pero un estudioso de la ayahuasca, sin duda lo eres. claro, pero un estudioso en la ayahuasca es un experto en ayahuasca. Un experto en ayahuasca, Eso pues, ya no soy yo quien lo pues dice. claro, son otra gente, ¿no? Ujú. A lo mejor Podemos poner los pueblos ejemplo. que han empezado a utilizarla, tal vez. Claro, yo conozco a mucha gente que es experta en ayahuasca, tú Ujú, también. En la ujú. Garrocha no voy a decir nombres porque no sé si toca, pero conocemos, ¿no? Aquí en La Garrocha, pero también en Barcelona, en Madrid, en Perú, en Iquitos, en Pucallpa, Evidentemente en en, la región de en- Acre. en Acre, en el Putumayo. Entonces, estos son los expertos en ayahuasca. Ajá. Entonces, yo no me siento cómodo Ujú. reconociéndome como experto en ayahuasca. Experto científico o experto tal, todo lo que tú quieras, pero es que esto no tienes ni puta idea.
O sea, para ser experto en ayahuasca tienes que ser ayahuasquero o ayahuasquera. Ujú, ujú. Y yo no lo soy. Pues me gusta Eh, mucho que digas esto, porque es uno de los capítulos. Ujú. y lo siento mucho. Entonces, claro, este capítulo me costó mucho escribirlo porque me asaltó el síndrome del impostor, ¿no? Aún así lo escribí, lo explico al principio del capítulo, que este capítulo lo tenía que haber firmado con algún indígena de los que Ujú, conozco, ujú. ¿no? No quiere decir que no haya tomado ayahuasca, yo tomo ayahuasca con mucha gente, con el daime, con indígenas de un sitio, de otro, tal, pero eh, no me considero ayahuasquero y probablemente este capítulo hubiera estado bien haberlo firmado con un ayahuasquero. Ujú. Es lo que más me ha costado escribir, paradójicamente siendo el tema que más domino, A lo mejor por eso, ¿no? pero por esto, Tienes porque me tanta siento info. un poco traidor yendo por la vida como experto en ayahuasca, Bueno, porque vamos no a lo decir soy en aquí, absoluto, pero bueno. en nuestro podcast de Utopías, nuestro colaborador estrella es José Carlos Bouso, porque siempre nos ha recomendado un montón de libros. Eres un gran lector, eres un gran científico, investigador, psicólogo, farmacólogo, y esta expertise evidentemente es la que tienes. Y nos sirve este libro también para acercarnos un poco a todas estas sustancias, ¿no? Me atrevería a decir que a lo mejor el que menos te ha costado es el de MDMA. El de MDMA lo he disfrutado mucho. O sea, la MDMA, ahí sí que me considero experto, ¿no? Fue la primera droga con la que investigué a fondo Ujú. y a pesar de no haber hecho investigación con MDMA desde hace 30 años, bueno, sí que he seguido queriendo estar al día de lo que se hace, de lo que no se hace, de lo que se publica, tal, y sí, me he explayado mucho, además me explayé mucho. Bueno, el libro ha sido una oportunidad también para saldar cuentas pendientes, ¿no? Tenía una Ujú. cuenta pendiente pues, con el periodista que hizo que esta primera investigación se cerrara, con las autoridades que lo cerraron. Tenía cuentas pendientes sobre cómo contar la historia de la investigación con ibogaína, ¿no? Que es mi otro gran tema, ¿no? Ujú. Creo que es el 9 capítulo, ¿no? Sí, O el 10, el 9. entonces, no, es una historia muy bonita con unos amigos que acojo en mi casa, ¿no? Para desintoxicarse. Ujú. Y entre medias el gran gurú Claudio Naranjo, que es una persona de referente para tal en el plano humano, pues nos hace una jugarreta. Ujú, ujú. No, Que la cuentas en claro el que la cuento. libro, es muy guay. Esto no es saldar cuentas, es Ujú. simplemente contar cómo es la gente. Y la gente, pues a veces te la juega, por mucho gran gurú que sea, Claro, obvio, o obvio, obvio. gente que son unos pues te arreglan la vida. Entonces, Ujú. al final idealizamos y desidealizamos a mucha gente y este libro, y sobre todo me ha gustado hacer un reconocimiento a toda la gente que de alguna forma ha sido influyente en mi carrera profesional y de alguna forma he aprovechado siempre para dedicarle a cada uno Ujú. por lo menos poner su nombre. Aunque me he dejado a muchas personas, pero no sé, es como casi a veces cuando estaba escribiendo el libro decía, es Memorias. como el final de mi carrera, ¿no? Como que Como con un pequeño esto, libro de memorias, porque hay sí, muchas anécdotas. sí, con un pequeño libro de memorias de decir, ya está, con esto ya puedo cerrar este capítulo de mi vida Y y dedicarte a la dedicarme música. a otra cosa. Bueno, o no sé, iba a decir una barbaridad. Dila, dila. Aquí estamos en Utopías. Es obvio que aquí a lo que nos dedicamos es a inspirarnos a seguir nuestros sueños. ¿Qué te falta por hacer, José Carlos, después de este libro, que realmente tiene este punto, digamos, de memoria porque es un anecdotario de tu vida también? Totalmente. O sea, y es Mm, evidente que tenía que ser un libro sobre psicodélicos, sobre medicina psicodélica, mm. llamémoslo así, pero ¿qué te falta por hacer? Bueno, en el plano profesional muchas cosas. Lo que pasa que con los medios que tengo y en las instituciones en las que estoy y tal, pues los recursos son muy limitados, ¿no? Ujú, A veces he fantaseado, ¿no? Cuando estaba en San Pau, ¿no? O en el IMIM, ¿no? Que siempre disponer de esta tecnología súper sofisticada, ¿no? De neuroimágenes, resonancias magnéticas, tal.
pero con muy pocos recursos hemos estado y estamos en lo más top. Ujú, ujú. Digo estamos no yo, sino la gente con la que colaboro, ¿no? Nuestro grupo de investigación. Estamos en lo más top. O sea, yo no necesito llegar más lejos, porque ya he llegado donde tenía que llegar, sin que tampoco esto fuera una meta, llegar a ningún sitio, sino que vas haciendo tu camino. Ahora, y sobre todo el libro, que ha sido como un repaso también a toda mi trayectoria Ujú. profesional y un poco plasmar casi todo lo que sé, eh, a veces digo, pues a lo mejor toca ya cerrar este capítulo, me quedan 10 años como mucho de vida laboral y dedicarme a otra cosa. Entonces, pues a lo mejor ahora voy a retirarme unos meses, Ujú. ¿no? Voy a... Vas a tu madriguera y espero que desde allí continúes colaborando con Utopías, porque nos has dado un montón de buenas referencias para que las personas lectoras de nuestro entorno puedan descubrir cositas mm, que, pues, la verdad, no son tan mainstream, ¿no? Entonces, esto mm. espero que Bueno, aprovecho sí, el o momento. sea, yo ahora, una de las cosas buenas que tiene este distanciamiento que voy a tomar de mi trabajo es volver a poder leer más de lo que leía, Bien. que no, que siempre se queda un poco corto y hacer otras cosas, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. bueno, quiero, a lo mejor hay que cambiar de vida y empezar a hacer otras cosas, o a lo mejor no, pero esto es lo que voy a hacer ahora en los próximos meses. No nos vas a decir exactamente qué, pero ya lo descubriremos porque vamos a seguir persiguiéndote, evidentemente, para que desde tu madriguera nos vayas contando qué es lo que lees, ¿no? Porque ser un ávido lector te da como una perspectiva de vida muy amplia, ¿no? Y además, a mi modo de ver, te ayuda a, pues como a aterrizar realidades que sin los libros no serían posibles. ¿M? Y no me refiero Sí, solamente libros de ensayos tal, o novelas, simplemente o sea, el simple hecho de leer ya te transporta a un lugar. bueno, absolutamente. Ahora he descubierto a un escritor que se llama Juan Francisco Ferrer, que es malagueño además. Ujú, Me acabo de terminar su última novela, que está publicada en Anagrama, que se titula Todas las hijas de la casa de mi padre, que es una... Bueno, hacía tiempo que no disfrutaba tanto con la literatura. Por eso a veces cuando me dicen también tú eres escritor, pues yo en mi puta vida podré firmar como escritor, porque un ujú, escritor es este, ¿no? Y de hecho ahora ujú, me he descargado también en el ebook la novela con la que le dieron el premio Anagrama en 2012 o tal. Me acabo de leer también la historia de Frankenstein de Mary Shelley, que no la había ujú, leído, ujú. y me ha dejado flipado de lo diferente que es con las películas y el imaginario que tenemos de Frankenstein, y que toca mucho también lo que estamos hablando, ¿no? De las comunidades indígenas y tal, ¿no? De cómo lo diferente genera aversión, Ujú. persecución, estigma y, y Desconfianza también. entonces, no sé, Hay que estoy leer todavía más. impactado con la novela de Frankenstein. Pues ya tenemos estas dos novelas apuntadas. Nos hemos encontrado aquí en este bosque, nos hemos sentado en este árbol, ¿no? Que yo tengo, en realidad me está costando seguir sentada en esta postura, pero estoy muy feliz porque de hecho es el entorno más agradable para hacer una entrevista que al final pues no vamos a entrar en detalle en cada uno de los capítulos de este libraco que has escrito, que me parece que has hecho un trabajo ingente aquí para poder resumir en 15 capítulos, hablar de cannabis, de salvia divinorum, de MDMA, de ibogaína, de ayahuasca, de LSD, de ketamina, ¿no? De otros que Mm, seguramente me dejo, ¿no? Del peyote, del San mm. Pedro también. Entonces, a mí me gustaría que pudiéramos al menos invitar, ¿no? A las personas que se acerquen a este libro a que a partir de aquí entiendan que acercarse a la medicina psicodélica puede ser una cosa fácil, ¿no? No tiene por qué ser una cosa científica o no tiene por qué implicar un viaje súper lejano
a lugares, digamos, remotos del mundo, que podemos encontrar, digamos, muy cerquita de nuestra casa, psicodélicos fantásticos que seguramente nos van a ayudar a sobrellevar algunas cosas, ¿no? Para mí, si me pides definir qué pueden aportar los psicodélicos, para mí principalmente es bienestar existencial, ¿no? Las experiencias con psicodélicos se están idealizando mucho últimamente, ¿no? Hay muchas series de Netflix que las tratan y se están promocionando como si fueran pues, poco menos que visitas a Disney World. Y las experiencias con psicodélicos pues, son serias, ¿no? Son serias, potentes. Y dependiendo del psicodélico, y si ya hablamos de ayahuasca, son cosas muy serias. Te tambalean, ¿no? Tus cimientos identitarios y los animistas lo dicen, ¿no? Del ayahuasca, ¿no? Son trabajos, ¿no? Uno va a trabajar. No son para todo el mundo también. No son para todo el mundo y en estos trabajos, pues lo que se trata es de que cuando vuelvas de una excursión de este tipo, que no sea necesariamente desagradable o placentera, puede serlo o puede no serlo, bueno, vienes con un aprendizaje, ¿no? Y con relación a la naturaleza de la realidad, a la naturaleza de ti mismo, de tu existencia y sobre todo con una, o esto es lo que se debería, ¿no? Con una renovación existencial, ¿no? Acerca del compromiso con la vida, del gozo de vivir, de las relaciones con la gente cercana a la que quieres y que te quieren y hacia ti mismo. Entonces, tienen que, o sea, los que mandan y los que están todo el día dando por culo, estaría bien que se relajaran un poco, que entendieran, que te hablaran con la gente que realmente sabe cómo funciona esto, para que esto realmente sea un beneficio para las comunidades. Pues con esta reflexión nos quedamos. Estos son los beneficios que pueden aportar los psicodélicos. También es cierto, ¿no?, que siempre decimos, José Carlos, que es importante, sobre todo en nuestro contexto, ¿no?, en nuestro contexto sociocultural, poder acompañar a estas experiencias Claro. de una buena forma, poder tener Claro. evidentemente una buena integración, porque se mueven un montón de cosas. Claro. Y pues aquí lo dejo dicho también, estamos haciendo un documental con Christophe Sion, también de Hokusai Films, que justamente habla de eso, un documental en el que has participado muchísimo desde el día 1, con el guión, con el asesoramiento y tal. Entonces estamos en un momento en el que necesitamos un montón de información. Aquí tenemos 15 capítulos, distintas sustancias, un montón de reflexiones, y yo te agradezco un montón, José Carlos, que nos hayamos podido parar aquí en este bosque, en este tronco, a hacer esta pequeña entrevista, y no la podemos alargar más porque nos hemos encontrado aquí porque hoy, ahora, en un ratito, vas a presentar tu libro en Barcelona, en la Casa del Llibre, con los editores y también con Marc Chalà. Entonces ya estamos a puntito de pillar el ferrocarril, y qué gozo, qué gozada poder ir contigo y poder compartir este tren y alargar esta charla. Seguramente vamos a tener otras oportunidades para ahondar en cada uno de los capítulos y poder hablar mucho más de cosas como, por ejemplo, el dolor crónico, ¿no?, que es una de las cosas que más me preocupa a mí a nivel personal, porque vemos que estamos como medicalizando mucho la sociedad para combatir ciertos dolores que con algunos psicodélicos sería mucho más fácil, si no me equivoco. Lo estoy simplificando un poco, ¿no? No sé si podemos acabar con una reflexión sobre este tema del dolor crónico y nos vamos a pillar el tren. Bueno, gracias a ti por
hacerme esta entrevista. Siempre es guay estar en Utopías. En el banco de Para mí Largo. Utopías es como esto, ¿no? Un espacio muy especial. Y bueno, pues sí, dolor es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar todos tarde o temprano. Y mejor, bueno, pues tratar de adelantarnos a esto y tener las herramientas para que sea lo más llevadero posible. Afortunadamente, las sociedades cada vez son más longevas, pero esto acarrea sus consecuencias, ¿no? Bueno, es una de las muchas utilidades para las que se están descubriendo, ¿no? Los psicodélicos, también enfermedades neurodegenerativas. Ya veremos qué nos depara el futuro. Pero para mí, en el punto en el que estamos, creo que es esto. Tiene que ver sobre todo con la satisfacción existencial, ¿no? Por eso quizás son tan útiles en depresión, en personas con problemas de salud mental y tal, y en gente que está sufriendo, en procesos de duelo, en mil cosas, ¿no? Uso compasivo de varias sustancias también. Sí, en personas con fases finales de enfermedad. Bueno, porque te instalan en un espacio espiritual en el que la existencia es mucho más extensa que tu individualidad, ¿no? Y esto, pues, no deja de ser algo que puede reconfortar y dar esperanza, que es lo que necesitamos todos en la vida, ¿no? Pues aquí en Utopías hablamos de los lugares del buen vivir y por eso consideramos, ¿no?, que estos temas relacionados con el buen vivir y el buen morir son temas de total actualidad. Entonces, así a nivel muy personal, yo creo que los psicodélicos nos ayudan a sobrellevar nuestra existencia en este plano y que algunos que contribuyen a que podamos sobrellevar la vida con menos dolores, sean físicos, mentales o emocionales, nos van a ayudar a morir mucho mejor. Entonces estamos De eso aquí se para trata. estamos aquí para hablar de estos lugares del buen vivir y hablar de estos lugares del buen morir. Así que muchas gracias, José Bueno, a Carlos. ti. Vamos a pillar el tren, Vamos, porque sí. si no, imagínate que llegas tarde a tu presentación por culpa del barco de Empiezo Utopías. a Estás imaginármelo. nervios ya. Pues muchas gracias, José Bueno, a ti. Carlos. Vamos. Fum, 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 fum. Cridem el fum de les herbes silvestres, herbes de trementinaires. Cridem el fum de les herbes silvestres, herbes de trementinaires. De farigola i de romaní, d'espígol i resina de pi. De farigola i de romaní, d'espígol i resina de pi. Fum, 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 fum. I amb el fum cridem els esperits de les herbes aquí cremades. I amb el fum cridem els esperits de les herbes aquí cremades. Per netejar i per protegir aquest cercle que avui obrim. Per netejar i per protegir aquest cercle que avui obrim. Fum, fum.